Capítulo 5. Continuando con los hechos del anterior capítulo. Al acordarme de esto también lo hizo cada uno de los reportes de los clones en las aldeas ninja a las cuales había mandado. Flashback. Mientras tanto con los clones que fueron a Kumo. Al todos los clones haber ayudado en la construcción de barcos para dirigirse a tierra más fácilmente y la base quedar cerca de la tierra del rayo, este equipo fue el que menos se tardó en llegar a su objetivo, el cual eran las costas del país del rayo. Esto claro está en compañía del equipo de clones que se dirigían hacia Iwa. Estos obviamente y como medida preventiva tal y como se lo había dicho el original, el grupo de 4 clones desembarcaron en una parte de las vistas del país lejos de la mirada de cualquier ninja o cualquier puerto del país, asegurándose de dejar el barco bien oculto. Una vez estos lograron desembarcar en el país, se dirigieron a buscar cierta zona estratégica en la cual lograron crear la ilusión de que había un pequeño pueblo oculto con los cuales el equipo de Kumo podría ocultar bien sus pasos. Luego de 2 semanas de estar buscando un muy buen lugar para lograr hacerlo, en especial uno en el cual los Kumo ninjas claramente no transitaron tan seguido y mucho menos los civiles, el cual decidieron que sería mucho mejor una especie de cueva. Una vez llegaron al lugar, el clon que se identificaba como Rimuru comenzó a decir: Rimuru, muy bien Escanor, haz tu trabajo. Al oír esto, el identificado como Escanor asintió con la cabeza en confirmación y prosiguió a activar su habilidad del sol, así creciendo en musculatura, pareciendo hasta incluso unos 20 años mayor, y al hacerlo creó una pequeña esfera del tamaño de una pelota de tenis, la cual era un sol concentrado en el cual procedió a lanzar en el interior de la cueva. Una vez hecho esto, el clon identificado como Izumi comenzó a decir: Izumi, muy bien, creo que eso será suficiente para montar una buena fachada. Maravillosa. Todos los clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y una vez hecho esto prosiguieron a marcharse del lugar mientras que la cueva se derrumbaba letras y posteriormente el equipo de Kumo se iba persiguiendo a dirigirse hacia sus respectivos sitios. Una vez hecho esto, el grupo rápidamente se dirigieron hacia la aldea oculta y aunque al principio fue difícil encontrarla, sabían levemente dónde estaban, así que estos tardaron casi un mes en llegar a la aldea desde que partieron de la base. Obviamente y tal y como les dijo el original, en este mes ganaron un mal aspecto físico para cuando llegaran a la aldea su fachada de huérfanos fuera mucho más creíble. Al llegar a las puertas de la aldea de inmediato fueron detenidos por unos Kumo ninjas y uno de ellos comenzó a decir: Kumo ninja, ¿quiénes son ustedes? Digan el motivo de su visita. Al oír esto, mi clon que se llamaba Deku comenzó a decir: Deku, lo lamentamos mucho ninja-san, somos huérfanos. Hace un par de días nuestro pueblo fue atacado y solo nosotros hemos sido los sobrevivientes. Pedimos asilo en la aldea, por favor. Esto último diciéndolo con una referencia de respeto hacia los Kumo ninjas. Al verlos, el compañero del primer ninja de Kumo que habló: Kumo ninja, ¿y por qué deberíamos creerles a un par de moscoso como ustedes? Lárguense de aquí, esto es una aldea ninja, no un orfanato. Al oír esta respuesta, mi clon llamado Satoru comenzó a decir: Satoru, según tenemos entendido, Kumo está en busca de líneas de sangre. Sería una pena que no nos aceptaran en sus filas para fortalecerlas y obtener nuevas líneas de sangre. Al oír esto, el Kumo ninja no lo entendió y al ver esto, este mismo clon continúa diciendo: Satoru, Shinachi, muéstrales lo que puedes llegar a ser. Al oír esto, este clon asintió con la cabeza en confirmación y lo que vieron los Kumo ninjas los sorprendió y aterró. De repente la cabeza del clon se abría en 5 pedazos como mandíbulas con afilados dientes. Además de que sus 4 extremidades se estiraron y sus brazos se transformaron en lo que parecían ser filosas dagas o espadas. Al ver esto, todos los guardias de inmediato entraron en guardia, pero al hacerlo el clon volvió a la normalidad mientras que él y los demás alzaban sus manos en señal de rendición, mientras que Satoru decía: Satoru, tranquilos chicos, no se preocupen, solo venimos a esta aldea ya que nuestra pequeña aldea fue destruida y todos nosotros somos los sobrevivientes. Escuchamos que esta aldea buscan personas con Kekkei y Genkai y cada uno de nosotros tienen diferentes poderes y habilidades. Les hacemos la formal invitación para ver a su líder y a ser parte de esta aldea. Haremos todo lo que ustedes deseen a cambio. Como sabrán, somos pequeños y no tenemos mucha fuerza, que digamos, y estamos buscando un lugar al cual llamar hogar y esperamos que Kumo sea ese lugar. Así que, ¿qué dicen muchachos? Al oír esto, ambos ninjas se miraron fijamente, pero simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y uno de ellos se fue en un Sunshin directo a la torre del Raikage, mientras que el otro se quedaba en la puerta y comenzaba a decirles que esperarán en aquel lugar tranquilamente.
Al oír esto todos mis clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y proseguimos a sentarnos a un lado de la entrada de la aldea para que 10 minutos después apareció el mismo Kumo Ninja, pero esta vez con 2 equipos de ambos de Kumo, siendo estos 8, y al hacerlo el Anbu comenzó a decir: Anbu, el Raikage ha aceptado su intención de hablar con él, pero será él mismo el que decida si son o no son dignos de confianza para estar y ser miembros de esta aldea. Pero antes de verlo tendrán que ser esposados por motivos de seguridad, ya que según palabras de Kid Portero uno de ustedes es muy peligroso. Al oír esto todos mis planes simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y dejaron que los expulsaran con esposas de metal y con sello suprimido RT chakra, aunque ya que ninguno de mis planes en sí utilizaba el chakra y cada uno utilizaba una energía individual, esto sin duda alguna no sería perjudicial para ellos. Eso fueron llevados por el equipo de Anbu en medio de toda la aldea y después de varios minutos de caminata por fin pudieron llegar a la gran torre del Raikage, en la cual prosiguieron a entrar para posteriormente entrar dentro de la oficina antes de pedir el permiso, el cual fue aceptado. Una vez llegaron y todos estaban en una sola fila, el Raikage comenzó a decir: Ah, ¿con qué esos mocosos fueron de los construyeron hablando? No veo nada de extraordinarios en ellos. Dígame, mocosos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron aquí? ¿Y cuáles son esas dichosas habilidades que tienen? Al oír esto el que decidió responder fue Satoru, el cual comenzó a decir: Satoru, mucho gusto Raikage-sama. Me gustaría primero que todo presentarme en nombre de todos mis compañeros. Mi nombre es Gojo Satoru. Mis compañeros aquí presentes y yo venimos de una aldea muy pequeña pero bien escondida algo cerca de aquí. Nuestros padres huyeron de Kitty antes de que comenzara la purga de las líneas de sangre. Aunque claro está que éramos de distintos clanes, así que cada uno de los presentes aquí enfrente de usted tenemos tiempo estas habilidades o tenías por nuestro clan individuales. Por desgracia un par de ninjas de la aldea de la hoja asediaron nuestra aldea y asesinaron a todos esos padres. Somos los únicos sobrevivientes de dicha matanza, ya que estamos fuera de la aldea jugando cuando ocurrió la masacre. Vinimos a este lugar ya que nuestros padres eran bastante conscientes de que podríamos llegar a ser una amenaza, así que desde pequeños se nos inculcó que si alguna vez algo le llega a pasar a ellos viniéramos directamente a Kikiri. Esto más que todo ya que esta aldea buscaba líneas de sangre poderosas. Desconocemos las razones por las cuales nuestros planes no se unieron antes hasta el día, pero supongo que simplemente fue porque tenían desconfianza de las 5 grandes aldeas ninja. Esto según por palabras de alguno de nuestros padres. Y con respecto al que hacemos aquí, la respuesta es muy simple. Venimos aquí con el objetivo de que nos den asilo y ciudadanía en esta aldea, con preferencia haciendo shinobis. Al oír esto el Raikage estaba bastante sorprendido por lo que estaba escuchando de los niños. Primero estaba el hecho de que venían del país del agua, o más específico sus padres. Las habilidades que narró uno de sus ninjas declarado que se podían ver como un monstruo, y si esto fuese verdad incluso dentro de Kitty casarían a dicho clan simplemente por la apariencia que el ninja describió. Pero también ha sorprendido el hecho de que supuestamente varios clanes de la aldea de Kiri se hubieran comido en una pequeña aldea la cual se mantuvo oculta por tanto tiempo. No podía simplemente llegar y preguntarles o confirmar la situación, ya que, si era verdad lo que los niños estaban diciendo de ellos, eran los últimos sobrevivientes de dicho ataque. Y aunque podría obtener la información y confirmarla al dirigirse al lugar en el cual los niños supuestamente vivían con sus padres, la idea de tener un nuevo límite de sangre sin duda alguna era bastante tentadora, aún más que el hecho de poder confirmar la información. Otro hecho que le llama bastante la atención era que los niños que claramente no se veía que superaban los 5 años tuviera la intención desde tan pequeños de querer convertirse en ninjas de una aldea. Esto sin duda alguna son bastante sospechas sobre el líder, ya que, literalmente hablando, era como si los niños quisieran que obligatoriamente los aceptaran en la aldea. En lo que al resultado de los niños simplemente podrían ser espías para infiltrarse en la aldea y conocer cada uno de los secretos de esta, hecho que de hecho bastante le preocupaba. El Raikage, tomando la decisión de que después se investigaría si era verdad o no lo que decían estos niños, primero quería verificar la información de que cada uno de ellos o todos ellos tenían una habilidad genética rara, así que este comenzó a decir: Raikage, muy bien. Digamos que lo que están diciendo es cierto y que yo simplemente así sin más los acepto en la aldea. Pero si es verdad que cada uno de ustedes tiene habilidades diferentes, quiero verlas por mí mismo. Una vez lo haga tomaré una decisión. ¿Entendido?
Al oír esto todos mis cronis simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y el primero en presentarse fue Satoru, el cual haciendo una reverencia comienzo a decir: Satoru, si me disculpa, me gustaría presentarme primero. Ya sabrá mi nombre, pero me gustaría volver a presentarme. Mucho gusto. Mi nombre es Gojo Satoru, miembro del clan Gojo de Kiri. La habilidad especial en nuestro clan es el permitirnos la manipulación precisa del espacio a nivel atómico, dando como múltiples resultados y técnicas posteriores dentro de la capacidad general. Aunque según palabra de mis padres, de vez en cuando cada cierto tiempo nace un niño con unos ojos especiales llamados 6 ojos, los cuales maxifican nuestra habilidad a su totalidad, dándonos la capacidad de usar esta capacidad en su totalidad. Aunque según mi padre, nuestro poder se le llama maldición ilimitada, y funciona de la siguiente manera. Al decir esto, de repente comienzo a quitarse la venda de sus ojos, así el Raikage, sorprendiéndose bastante de los ojos del chico, ya que eran un color azul bastante de llantas, pero verlo era como verlo el propio infinito. De repente comenzó a hacer una posición con sus manos mientras decía: Satoru, vacío infinito. Al decir esto, de repente una extraña luz comenzó a rodear toda la habitación, y al hacerlo de inmediato todos pudieron ver como si de repente pudieran verlo absolutamente todo, así en casi un instante, casi pudiendo ver incluso el mismo universo. Al verlo el Raikage solamente pudo pensar. Pensamiento de Raikage: ¿qué es esto? Puedo verlo todo, puedo sentirlo todo, pero toda la información parece estar incompleta. ¿Acaso esto será un genjutsu? Al hacerlo de inmediato intento de hacer explotar su chakra para disipar la ilusión, pero vaya fue su sorpresa que esto no funcionó para nada. Al ver sus expresiones y no queriendo dejarlos mucho tiempo, ya que entre más se dejaba más peligro corriente que pudiera morir todos los presentes, Satoru continúa diciendo de manera tranquila: Satoru, bienvenidos al infinito. Dentro de este espacio están obligados a solo hacerlo estrictamente esencial para vivir una infinidad de veces. Por desgracia, cuando puedes hacer todo, no puedes hacer absolutamente nada. Al hacerlo de inmediato, Satoru bajó la técnica, la cual no había durado más de 3 segundos, y con un solo de inmediato todos los Angus y el Raikage cayeron al suelo, tusiendo una gran cantidad de sangre tanto de su boca por otros demás orificios, y sintiéndose extremadamente débiles, y al verlos Satoru continúa diciendo: Satoru, básicamente soy algo así como el líder oficial de mi clan, y solo yo pude utilizar esta técnica a su máxima expresión. Los demás miembros de mi clan también podrían hacer eso, pero según palabras de mi padre, en menor medida. Por desgracia, o me falta bastante energía y experiencia para realizar esta técnica a su máxima expresión, así que solamente soy capaz de mantenerla durante 4 segundos antes de que los efectos de ese espacio también me comienzan a afectar a mí. Al hacerlo de inmediato, un pequeño chorro de sangre comenzó a salir de su boca al mismo tiempo de que tosía una gran cantidad de pero de inmediato se pudo volver a mantener en pie al mismo tiempo de que se ponía de nuevo la venda en sus ojos para poder taparlos. Al ver de las terribles habilidades que tenía un niño menor de 5 años, el cual lo hizo literalmente vencerlo sin siquiera un solo movimiento, el Raikage pudo ver lo peligroso que podía llegar a ser, y aún más si lo dejaba libre y fuera de la aldea, así que simplemente volviendo a tomar toda su fuerza, volvió a ponerse en pie sentándose en su silla y comenzó a decir: Raikage, eso fue impresionante para alguien de tu edad. Dime, ¿tus otros amigos también tenían las mismas habilidades? Al oír esto, Satoru continúa diciendo: Satoru, aún no. Claro que no. Como le dije anteriormente, cada uno de nosotros somos de distintos clanes, así que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. Al hacerlo de inmediato paso adelante mi clon, el cual se identifica como Leonardo Watch, y continúa diciendo: Leonard. Mucho gusto, Raikage-sama. Mi nombre es Leonard Watch, miembro del clan Watch de Kiri. Al igual que el clan de Satoru, en mi clan nace cada cierto tiempo un niño con unos ojos llamados ojos de Dios que todo lo ven. A diferencia de los ojos o la habilidad de Satoru, los mimos no son tan ofensivos. Mis ojos me permiten aumentar mis sentidos visuales, lo que me permite ver los movimientos rápidos normalmente imposibles para los ojos humanos a seguir, o pequeños detalles con gran claridad. Lo más importante de mis ojos, son capaces de ver la verdad del mundo. Esto me permite ver el mundo más allá de la alteración de las ilusiones, junto a percibir aura única de un individuo. O para que logren entender hasta el genjutsu más poderoso, soy capaz de verlo con completa claridad. E incluso llego tan lejos de que si me concentro y constantemente estoy viendo a un objetivo, puedo ver a su verdadero nombre. No importa abajo cuál identidad se oculte, puedo verlo con claridad. Otra capacidad de mis ojos es alterar la visión de los que me rodean.
O bien puedo cambiar de campo de dos personas de la visión. Alternativamente, también puedo ver a través de los ojos de otro individuo, e incluso ver los eventos pasados que han visto. Sin embargo, según palabras de mi padre, el uso de este poder tiene sus límites, mientras mis ojos se sobrecalientan durante el uso prolongado de estas habilidades, al parecer también puede causar daños físicos con mis ojos a un número indeterminado de enemigos. Por último, tengo una segunda línea de sangre la cual es heredada de mi madre, la cual me permite controlar la sangre de mi cuerpo solidificándola. Alegría estudio de este prosiguió a hacer con sus ojos, brillan mucho más así también de inmediato sorprendentemente el rey Kage, y alguno de sus ambos que se encontraban dentro de la habitación pasando a tener el mismo patrón de esos ojos al mismo tiempo, de que este se hacía un corte en su mano, y de la sangre que este brotaba, se creaba lo que parecía ser una pequeña daga. Aunque esto no duró mucho ya que solo un par de segundos después de que tuviera la habilidad de sus ojos activada de repente el niño comenzó a botar una gran cantidad de sangre por su boca haciéndolo caer al suelo y comenzando a preocupar a sus compañeros los cuales intentaron de alguna manera hacerlo sentir mejor. El Raikage aunque no estaba tan sorprendido como antes al ver las habilidades y la descripción que le había dado el niño sin duda alguna pensó que dichas habilidades serían extremadamente bien aceptadas dentro de la aldea. Después de confirmar de que su compañero estuviera bien, el tercero en pasar fue mi clon que se hizo identificar como Deku, el cual comenzó a decir: Deku, mucho gusto Raikage-sama. Mi nombre es Izuku Midoriya pero me gusta que me llamen Deku. Soy miembro del clan Izuku de Kiri. Según palabras de mi padre, el cual antes de morir me dio su habilidad llamada One for All, tengo la capacidad de adquirir las poderes y habilidades que hayan obtenido los anteriores líderes de mi clan. Claro está que esto con entrenamiento, pero hasta ahora he logrado liberar 2 habilidades, aunque espero en el futuro poder liberar todas las habilidades que tenía mi padre. La manipulación tanto del hielo como del fuego. Al decir esto, de repente de su mano derecha comenzó a salir una gran cantidad de hielo, la cual se solicitó rápidamente, hizo crear un muro de hielo a su alrededor, mientras que en su lado izquierdo grandes llamas comenzaron a formarse, así creando un muro de fuego. Al ver esto el Raikage sin duda alguna estaba sorprendido y no pudo evitar preguntar: Raikage, si lo que me estás queriendo decir es verdad, ¿me puedes decir cuáles fueron las otras habilidades que tenía tu padre? ¿Y quién era especialmente? Al oír esto de Deku decidió responderle desactivando sus habilidades. Deku, por desgracia no puedo decirle el nombre de mi padre ya que desde muy pequeño se me hizo conocerle como Almighty, aunque según palabras de mi madre este simplemente era un título. Y también tengo entendido según a palabras de mi padre lo único que nuestro clan hacía era simplemente obtener linajes de sangre desde eras antiguas, ir acumulándolos lentamente. Desconozco las habilidades que puedo llegar a tener en un futuro. Al oír esto el líder de la aldea sin duda alguna sintió que se estaba sacando la lotería. Un chico que literalmente hablando de sería capaz de acabar con cualquier persona con simplemente hacer un movimiento. Otro que podría infiltrarse compartiendo campos de misión con el enemigo y pudiendo manipular su sangre o incluso si se llegara a dominar la sangre de otras personas a voluntad. Y ahora estaba enfrente este chico el cual supuestamente era literalmente un banco andante de Kekkei Genkais. Si antes dudaba de los chicos, ahora que le estaban presentando dichas habilidades estas dudas están comenzando a disiparse y ya están comenzando a pensar en aceptarlos dentro de aunque este tuvo que salir de su estupor ya que de repente el último chico el cual era Shinachi el cual dando un paso al frente comenzó a decir: Izumi, mucho gusto Raikage-sama. Mi nombre es Izumi Shinachi, miembro del clan Shinachi de Kiri. A diferencia de mis compañeros aquí presentes, yo no soy alguien que nace una vez cada cierto tiempo. Los pocos miembros de mi clan éramos capaces de obtener las mismas habilidades individualmente y por lo único que nos caracterizamos o nos diferenciamos entre cada uno era la experiencia que obtenían durante la vida. Las habilidades que me permiten mi línea de sangre especial es que puedo reformar mi cuerpo a voluntad. También puedo hacerlo mucho más rígido y resistente, además de que puedo crear armas con este. También podría crear otros como los de mi especie, pero no es recomendable. Al decir esto este de repente transforma su brazo en lo que parecía ser una especie de espada larga y de inmediato este hizo un tajo hacia la mesa del Raikage, hecho que lo sorprendió bastante ya que al contacto la mesa se partió a la mitad como si nada. Este hecho lo sorprendió bastante, pero aún más al haber escuchado de que este podía crear a otros como su especie, así que preguntándole del por qué no podía hacerlo este le respondió:
Izumi, la cosa es que yo puedo crearlos, pero por desgracia al hacerlo estos individuos tienen inteligencia propia, pero son mucho más agresivos que los de la especie pura. Por lo general nuestro clan, al tener nuestra apariencia, siempre trataban de llegar y reproducirse entre nosotros mismos, ya que si nos reproducimos con humanos por lo general morían o algo por el estilo. Aunque según palabras de mi padre, mi madre fue infectada con este virus y luego de haberla, por así decirlo, domesticado, ella se convirtió en una especie rara que se podía transformar en raza pura, y por eso fue que pudo darle a luz. Al oír esto el Raikage pudo entenderlo claramente, y después de pensarlo en un tiempo comenzó a decir: Raikage, muy bien. Admito que cada una de sus habilidades son bastante impresionantes. Sería un estúpido si simplemente no los aceptaras mi aldea. Así que desde ahora simplemente podrán ser miembros oficiales de esta aldea, y si lo decían también transformarse en ninjas. Aunque no sé si lo sabrán, pero por desgracia aún tengo un poco de desconfianza en ustedes. Quisieran que después me llevaran al lugar donde supuestamente sus clanes estaban quedando conjuntamente para ir a verificar la información de que ustedes sean huérfanos y que no sean realmente unos espías. ¿Entendido? Al oír esto todos los clones simplemente nacieron a sentir con la cabeza en confirmación, así luego de esto prosiguiendo darle la ciudadanía. Después de haber sido aceptados en la aldea, el Raikage comenzó a decir: Raikage, muy bien. Ahora que te hemos aceptado en la aldea, me gustaría preguntarles si estarían dispuestos a entrar en la academia de esta aldea. Además de cómo les gustaría en esta aldea. Me refiero si en realidad quisieran vivir todos juntos o de manera separada. Además de que no sé si lo saben, pero en esta aldea hay una ley de restauración de clanes. Quiero aclararles esto desde ahora, ya que no quisiera que tuvieran esta conversación más adelante. Al oír esto todos simplemente se quedaron en un completo silencio hasta que de repente Satoru comenzó a decir: Satoru, con respecto a la oferta de entrar de inmediato en la academia, que según palabras de nuestros padres es el lugar en el cual entrenan los ninjas, todos estamos de acuerdo en que aceptaremos esta propuesta. Desde muy pequeños nuestros padres, desde que teníamos uso de razón, se nos dio un entrenamiento especial. Esto básicamente para mantenernos a nosotros como al futuro de nuestros clanes a salvo. Creo que ahora que nuestros clanes están extintos, está en nuestra responsabilidad volver a hacerlo a surgir y volvernos más fuertes. Así que aceptamos. Y con respecto a mantenernos juntos, aceptamos gustosamente esta oferta. Y con respecto a esa dichosa ley de la restauración de clanes, creemos tener una idea de lo que eso significa, ya que, aunque aún no sabemos muy bien qué es lo que significará eso. Pero creo que estaría en nuestra obligación aceptarlo, ya que nos están dando la oportunidad de darnos un hogar. Aunque si nuestro clan es restaurado, hay algunas cosas que quisiéramos poner bajo la mesa para aceptarlo. Claro está que eso quisiera hablarlo luego. Nos encontramos cansados por el largo viaje para llegar hasta este lugar, así que si tus ninjas pudieran llevarnos a un lugar cómodo y permanente para descansar, estaría muy bien. El Raikage, al oír esta respuesta, pudo ver que claramente este era el líder del grupo. Parecía ser que cada uno supuestamente, aunque pertenecían a clanes diferentes, harán muy unidos. Además de que el chico parecía ser mucho más inteligente que el resto, ya que mientras que el Raikage daba esta regla simplemente para engatusar y manipular a los niños, Satoru claramente pudo ver sus acciones y responder de una manera indirecta, pero clara, de que no se dejarían manipular tan fácilmente, y esto era muy claro, ya que mientras que Satoru contestaba de manera inteligente, los otros clones de Kaito claramente actuaban de manera la cual los hicieran ver como si estos no entendieran, y de hecho su actuación fue tan buena que el Raikage se creyó su papel de niños normales, así sabiendo que claramente someter a Satoru sería algo complicado, pero a los demás niños no, y si eso era así, dominarlos a los demás sería fácil, ya que lo único que tendría que separar a estos aparentes amigos. Al pensar en esto, este simplemente pudo colocar una leve sonrisa mientras que le indicaba a sus Angus que llevarán a los niños a uno de los hoteles para recibir a gente importante de otras aldeas, y lo hizo con la promesa de después encontrarles un lugar adecuado. Una vez llegado a esto, todos los clones simplemente fueron dirigidos hacia un hotel que se encontraba dentro de la liga, y una vez hecho esto, estos se entraron a la recepción, así mostrando que era bastante lujosa, y de inmediato fueron llevados a una habitación la cual era el doble de lujosa que había en la recepción, y una vez que fueron dejados solos y una vez confirmaron de que no los están espiando, Izumi comenzó a decir: Izumi, muy bien, al parecer ya nos hemos infiltrado perfectamente entre la aldea. ¿Ahora qué sigue? Al oír esto, Satoru decidió responderle: Satoru, calculo que en aproximadamente un par de días nos obligarán a llevarlos al lugar en el cual supuestamente estaban nuestros planes.
Gracias a la interferencia de Escanor, al menos por esa parte ya podemos estar seguro, y una vez hecho esto el líder de la aldea comenzar a confiar mucho más en nosotros. Lo siguiente que sería simplemente asistir en la academia e intentar de destacar como los mejores lo más posible. Como ya lo podrán saber, al parecer ninguno de nosotros podríamos utilizar ninguna clase de chakra, pero sí podremos utilizar nuestras demás energías, y tenemos que hacer que eso se vea sumamente impresionante. Mientras que esto ocurre, simplemente déjenme encargarme a mí del Raikage. Intentaré de convencer a ese viejo de que nos den algo así como una especie de territorio de clan, y me encargaré de que yo supervise cada uno de sus movimientos hacia nuestros clanes. Supuestamente, en las palabras del jefe, nos dijo que teníamos que esperar un total de 3 años para volver a reunir a todos juntos. En este tiempo, además de sobresalir en la academia en la supuesta restauración de nuestros planes y en la interacción de los Jinchuriki, si alguna vez lo llegamos a conocer, simplemente esperaremos nuevas órdenes. ¿Entendido? Al oír esto, todos los clones simplemente decidieron asentir con la cabeza en confirmación. Luego de un par de días, tal y como había dicho Satoru, uno de ellos, siendo Leonardo, fue llevado hacia la que supuestamente era su aldea, y luego, después de que el mismo Raikage y alguno de sus ambos estuvieran inspeccionando un poco el área, aunque no sabían que Altera la había atacado, sin duda alguna las evidencias destacaban de que habían sido erradicados completamente, así que al ver esto decidieron confiar completamente en la información de los niños y comenzarle a dar lo que sería algo así como privilegios. Después de esto nos podemos ubicar 3 años en el futuro. En la actualidad, para el equipo de reconocimiento en el país del rayo, durante su estancia en este lugar le había ido bastante bien. Lo primero que todo era que con respecto a las habilidades de cada uno de los miembros del equipo habían avanzado considerablemente. Con respecto a las habilidades de Satoru, ese estaba bastante contento, ya que era capaz de manejar las maldición de ilimitado básicamente casi a la perfección. Su dominio en las artes malditas sin duda alguna era bastante bueno, y eso sin mencionar su capacidad de combate cuerpo a cuerpo, las cuales, a palabras del Raikage, aunque no era tan rápido como él, era tan ágil y veloz que peleando con uno de sus ninjas a nivel Jonin normales, a pesar de su edad, literalmente hablando, era capaz de seguirle el ritmo cacique con completa naturalidad, aunque al final claro está que la experiencia jugó en su contra y simplemente perdió este combate. Cabe destacar que este hecho había ocurrido al finalizar los 3 años dentro de la aldea, así que era por esto que el líder de esta estaba sorprendido, ya que con tan solo 3 años había avanzado tanto y no quería verlo, o mejor dicho, ansiaba hacerlo cuando estuviera en lo más alto de sus habilidades. Y una última cosa bastante destacable era que desde que había llegado a esta idea, este pudo divisar claramente lo que parecía ser las maldiciones que existían en el mismo mundo de Jujutsu Kaisen, así que lo cual lo llevó a entrenar distintos tipos de artes de maldición aún mucho más fuertes, y era básicamente el único exorcista que era capaz de hacerlo en toda la aldea, aunque se estaba comenzando a preguntar si dejarles enseñar a otras personas a utilizar Rocha, que este pudo ver claramente habían algunas personas que logran percibir esta leve energía. Sin duda alguna tendría que pedir la autorización del original para hacer esto, ya que si esto se hacía podrían tener a peligrosos hechiceros de una aldea, los cuales, aunque no sería una tan gran amenaza para los demás, sí podrían conseguir poder con dichas maldiciones y causar problemas a los demás humanos, los cual era lo que menos quería el original e incluso todos los clones juntos. Con respecto a las habilidades de Leonardo, también había tenido considerables avances, ya que ahora con respecto a las habilidades de sus ojos, ya era capaz de poder ver cualquier clase de ilusión y mantener sus ojos por una mayor cantidad de tiempo, además de que incluso era capaz de compartir su campo de visión hasta incluso con más de 8 personas, que incluso su uso con respecto a esta habilidad había llegado tan alto que era capaz de mantener dicha habilidad hasta 5 horas activas seguidamente antes de que cayera del agotamiento, y durará por lo menos unos 2 meses en cama. Pero con respecto a su habilidad de poder controlar la sangre de su enemigo, con esa había tenido considerables avances, ya que además de poder crear su propia sangre y convertirlas en armas, también era capaz de controlar la sangre de sus enemigos, y aunque no le gustaba mucho utilizar esta clase de habilidades, sin duda alguna era muy bueno con respecto a esto para hacer torturar a sus oponentes. Claro está que con respecto a esta habilidad, decidió tomar un estilo de pelea más tipo spa, con lo cual fue entrenado por los mejores ninjas con el manejo de la espada que habían en toda la aldea, así rápidamente ganando experiencia y de hecho llegando incluso hasta el nivel del Prado Jonin alto. Algo sin duda alguna bastante impresionante para su edad.
Con respecto a Midoriya, este era uno de los del grupo que sin duda alguna había tenido grandes avances con respecto al descubrimiento de nuevas habilidades, pero muy poco con respecto a la experiencia de cómo controlar cada una. Resulta y pasa que en estos 3 años dentro de la Tierra del Rayo cada mes y medio sorprendentemente Midoriya fue capaz de desactivar o despertar un total de 24 nuevas habilidades. Las cuales serán los siguientes. Alas rígidas. Fiber Master. Cuerpo de papel. Cement. Borado. Jet. Voice. Recuperación. Predicción. Omin. Black Hole. Ácido. Endurecimiento. Zero Gravity. Invisibilidad. Explosión. Creación. Manifiesto. Permeabilidad. Sice. Negro. Estel. Lavado de cerebro. All for One, duplicado. Todas estas habilidades las despertó en este tiempo, y aunque literalmente el Raikage luego de que descubriera todas las habilidades que este estaba descubriendo a lo largo de los años y claro, está de habérsela dejado mostrar con autorización de Satoru literalmente después de eso el musculoso líder de la aldea lo tuvo con unos nuevos ojos después de que él parto más de 5 habilidades. Se podría decir que el Raikage literalmente lo veía como un banco de Kekkei que si lograba que este pudiera reproducirse y repoblar y sobre todo que la aldea adquiriera estas habilidades sin duda alguna los convertirían en la aldea más poderosa. Claro está que al finalizar los 3 años y luego de haber despertado la habilidad de All for One y luego de poder volverle a pedir autorización a Satoru para que dejara a transferir algunas habilidades suyas a otras personas, este simplemente accedió y las habilidades que les dio varios grupos de niñas los cuales se dividirán cada grupo en 2 integrantes fueron las siguientes. Alas rígidas. Fiber Master. Cuerpo de papel. Cement. Jet. Voice. Omin. Ácido. Endurecimiento. Zero Gravity. Invisibilidad. Explosión. Creación. Manifiesto. Permeabilidad. Sice. Negro. Estel. Fuego y hielo así al final entregando un total de 19 de sus habilidades. Claro está de que solamente le entregaron a 2 personas de la aldea cada uno individualmente habilidades de las que Deku tenía era simplemente porque según palabras de Satoru aún no deberían confiar plenamente en esta aldea y entre menos personas pudieron obtener sus habilidades sería mucho mejor. La única razón por la cual Satoru le dijo a Deku de que hiciera este movimiento era simplemente para hacer ganar la confianza de cada uno de los líderes de la aldea mucho más, y así tenerlos a comer mejor en las palmas de su mano así para cuando estos llegaron a pedir algo gracias a las acciones que están realizando pudieran hacerlo con bastante facilidad. Lo único malo de todas estas increíbles habilidades era que como las había despertado en tan poco tiempo y tan seguidamente no había tenido realmente el verdadero tiempo de poder entrenarlas a la perfección. Más sin embargo este último acontecimiento sería muy beneficioso para Deku ya que, al utilizar esta última habilidad puedo robar la energía o las habilidades que tenían cada uno de los Kumo ninjas y agregarlas a Sobar Señal y considerando de que le había podido robar la capacidad de poder utilizar chakra esto significaba que de ahora en adelante podría siquiera verse en la opción de poder crear clones de sombras y así poder manejar mucho mejor las nuevas habilidades que estaba despertando ya que anteriormente ya que le tocaba entrenar como una persona normal además de que le tocaba entrenar su estado físico de una manera bastante impresionante al punto de que solamente podía despertar actualmente el 12% del máximo poder del One for All tenía muy poco tiempo para poder entrenar las nuevas habilidades que estaba despertando así que poder utilizar chakra y ahora clones de sombras las cuales ayudarían con su entrenamiento individual sin duda alguna sería beneficioso. Esto claro está además de que también podía traspasar la habilidad de poder manejar chakra a los demás clones que se encontraban en su grupo así sin duda alguna todos al final ganando. Lo único malo de haber hecho esto es que entre los grupos en los cuales se les otorgaron las habilidades solamente había ninjas que aunque eran tirado Junin no eran bastante excepcionales o destacables. Aunque claro estaba de que al Raikage, aunque se sentía bastante orgulloso de afortunado de que el niño tuviera todas estas increíbles habilidades era el más débil del grupo ya que no alcanzaba casi ni a superar con respecto a sus habilidades en combate al nivel de un genin alto. Espera que por esto aunque se sentía decepcionado por las capacidades físicas del chico el solo hecho de ser un banco andante de líneas de sangre era suficiente para tenerlo en su más alto aprecio y de hecho de entre los 3 era el que más recibió beneficios al final de aquellos 3 años de estancia en aquel lugar.
Y además claro estaba de que se corría el riesgo de que los posibles hijos que llegaran a tener estas personas a las cuales se les habían dado las habilidades, pudieran heredar dichas habilidades e incluso mejorarlas, los cuales podrían llegar a ser un peligro en el futuro, pero decidieron simplemente esperar hasta la próxima reunión de todos para comentarle esto al original y ver cuál era su pensamiento y decisión con respecto a ese tema. Por otro lado, a Izumi en todo este tiempo le había ido considerablemente bien. Actualmente tenía bajo control completamente las habilidades de su cuerpo y era bastante bueno en esto. Pero sin duda alguna el hecho que me lo había impresionado es que ahora tenía 2 esposas de su misma raza. Resulta y pasa que el Raikage, al haber escuchado de la habilidad de que este podía crear a más personas de su clan con los parásitos, decidió tomar el riesgo, y al hacerlo, aunque perdieron a básicamente más de 200 personas, entre estas se encontraron 2 mujeres las cuales rondaban entre los 20 y 30 años, lograron hacer que sus parásitos no las controlaran completamente y no accedieron a sus impulsos más básicos y primitivos. Esto claro está que impresionó bastante al líder de la aldea y casi que obligaría al pobre chico de que se reprodujera de inmediato con sus esposas para poder obtener así nuevos niños y nuevos ninjas con dicha línea de sangre, si no fuera porque aún no era su tiempo de desarrollo, o si no cada uno de los clones estarían seguro de que en estos momentos ya tendrían a mínimo unos 3 niños de cada una de las mujeres. Aunque algo que había impresionado bastante al Raikage era el hecho de que al haber obtenido a los parásitos ambas mujeres, aunque tenían las edades anteriormente dichos, llegaron a rejuvenecer en sus cuerpos hasta el punto de estar en una edad de entre 10 a 20 años cada una correspondientemente, hecho que sorprendió bastante al líder de la aldea, y si no fuera por las muertes que tuvieron para solamente obtener 2 de estas, con un poco de gusto hubiera sacrificado a más gente para poder haber obtenido más integrante de esta raza, pero ya que se hacía eso se ganaría el desprecio del pueblo, simplemente dejó esta idea de lado y simplemente pensó en dejar esperar a que el niño pudiera reproducirse de manera normal, y una vez lo hiciera hacerlo reproducirse como un conejo en celo. Aunque por lo menos el Raikage estaba contento, ya que las habilidades del chico en combate eran tan buenas que literalmente casi llegaban al nivel de Jonin alto, llegando casi a la par a la de Satoru. Además de estos acontecimientos no había pasado nada más interesante en estos años, nada más de que simplemente iban a la academia, en los cuales literalmente el que se llevaba toda la atención era Satoru, y era algo así como el chico que todas las chicas querían detrás de la academia, y casualmente ciertamente las aceptaba así, desarrollando una personalidad algo arrogante, pero no en el mal sentido. Por otro lado, aunque sus otros compañeros, aunque eran considerablemente poderosos, no recibían la misma atención que su compañero. Los profesores en la academia y los respectivos senseis que tenían aparte dándoles clases privadas, podían decir que aunque al parecer no podían utilizar ninguna cantidad de chakra, su mero estilo de combate y las habilidades de Deku lo hacían oponentes extremadamente poderosos y una fuerza a tener en consideración en el futuro si seguían por el camino en el cual se estaban dirigiendo. Con respecto a su misión de poder interactuar con los Jinchurikis de los Bijus, con el único que se habían encontrado casi constantemente era con el Jinchuriki del 8 colas, que además de ser el hermano del líder de la aldea, descubrieron que tal y como en estos original era un muy buen sujeto. Lo único malo de esto era que claramente su lealtad estaba completamente dedicada a su hermano, así que simplemente esperaban que en el futuro pudieran disuadirlo para que se uniera a ellos. Con respecto a los Jinchuriki y el Biju, de las dos con las esta fue la que menos se encontraron, pero sin duda alguna también vieron que al igual que al hermano del líder de la aldea, esta era bastante reservada y fiel a esta, así que sin duda alguna convencerla sería bastante complicado. Además de estos importantes temas por los cuales habían sido mandados este lugar, no había pasado absolutamente nada más interesante hasta que un día de repente llegó un mensaje. Un día de la nada y de repente un comerciante que había llegado recientemente a la aldea se acercó sigilosamente hacia ellos, y al hacerlo, aunque sentían un poco de desconfianza hacia simplemente lo dejaron acercarse para al final descubrir de que tenía un mensaje privado dirigido solamente hacia ellos cuatro, el cual decían que el original lo estarían esperando en un par de días en la base, lugar el cual sería en el cual fueron creados para una reunión. Al recibir las instrucciones de su líder, esto simplemente asintió con la cabeza en confirmación, y gracias a su manipulación del chakra, lograron crear clones de sombras tan increíbles, que literalmente pudieron salir de la aldea sin poder dejar rastro tal y como lo hacía su original. Fin del capítulo. Continuará.